Vamos hoy, mis hermanos, a continuar en la exposición de los Salmos. Estamos por segundo año consecutivo. Comenzamos el año, o la primera parte del año, los primeros 3 meses del año, predicando los Salmos. Y yo quiero comenzar pidiéndole que usted pueda estar reflexionando sobre esta pregunta que quiero hacerles ahora. Piense por un momento en qué situación, persona, momento de su vida que usted haya pasado le ha generado temor. ¿Qué te genera temor? ¿A qué le temes en tu vida? Y yo sé que quizás algunos puedan decir, no, y los hay por ahí, yo no le temo a nada. Pero quiero que usted pueda tener en claro algo. Esta es una de las grandes mentiras que usted va a poder escuchar. Quizás dicha por usted mismo o quizás dicha por alguien a su alrededor. Todos los seres humanos sentimos temor en algún momento de la vida. Sentimos temor cuando estamos a la puerta de perder a un familiar muy querido. Sentimos temor quizás cuando estamos en un proceso de enfermedad, no un catarrito, sino una enfermedad realmente de peligro. Sentimos temor cuando tenemos que afrontar algo en nuestra vida y vemos dificultades. A veces sentimos temor también de todo lo que nos está llegando desde afuera. Sentimos temor cuando sabemos que hay personas que despiadadamente quieren hacernos daño. Y más si estas personas son personas que pueden ejercer o ejercen cierto poder o tienen cierto poder. Son personas que son importantes en medio de la sociedad donde vivimos. Eso muchas veces puede generar temor. El temor no es pecado. El temor es una respuesta humana ante adversidades, ante peligros de la vida. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Quiero que usted pueda abrir su Biblia en el Salmo 56. Vamos a estar hoy en este salmo. Un salmo no muy extenso. Un salmo no muy abarcador. Un salmo muy puntual en el mensaje que tiene. Pero como todos los salmos y como toda la palabra del Señor, un salmo muy hermoso. Así que si usted está en el Salmo 56, puede acompañarme poniéndose en pie. Leemos lo que la palabra del Señor dice allí. Comienza en el verso 1 diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervienten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos.
Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Señor, ahora estamos agradecidos por tu palabra también y suplicándote ahora que tú puedas alimentarnos con ella, que tú puedas sellar tu verdad en cada uno de nuestros corazones. Que tú nos guíes, Señor, en el proceso de exposición de ella, que tú nos permitas ser claros y fieles. Que seamos, Señor, obedientes, que seamos humildes al recibirla ahora. Que tú bendigas también, Señor, a los maestros que están instruyendo a los niños en esta mañana. Que les guíe, Señor, poder exponer, explicar tu palabra a ellos. Y que tú obres también, Señor, en la vida de estos niños. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, el contexto de este salmo y de este salmo tenemos contexto. El contexto de este salmo, si usted se fija antes del verso 1, este salmo dice lo siguiente: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. El contexto de este salmo es interesante. Dice el salmo que hay personas que están tratando de alguna manera de oprimir, de combatir a David. Y cuando usted lee la historia que da a luz este salmo, está en el primer libro de Samuel, capítulo 21. David está huyendo de Saúl. David ya había sido ungido por Samuel, pero todavía para el pueblo no era el rey. Saúl ya había sido desechado por Dios tiempo antes, pero Saúl todavía estaba en el trono. Y Saúl estaba tratando por todos los medios, no solo de prender a David, sino de matar a David. David está huyendo de Saúl, pero de alguna manera, por la providencia de Dios, David llegó a una ciudad filistea. Nada más y nada menos que la ciudad filistea donde vivía Goliat. Tiempo antes, David había sido aquel joven que había salido en defensa del pueblo de Dios contra el ataque, contra la acechanza de los filisteos y específicamente contra aquel gran paladín de los filisteos llamado Goliat. David se levantó y en 1 Samuel 17 usted va a tener la historia. Y David mató a Goliat. Y ahora en este tiempo David está huyendo de Saúl y llega nada más y nada menos que a la ciudad de donde Goliat era residente. David tenía la esperanza de no ser conocido en esta ciudad, pero algo sucede y alguien se da cuenta de que esta persona que está en la ciudad fue la misma persona que mató al gigante. Lo prenden, lo llevan ante el rey. David sale de un peligro para entrar en un peligro mayor. Y si usted lee ahí los versículos 11, 12 y 13 de 1 Samuel 21, usted va a ver lo que tuvo que hacer David para escapar de esta situación. David se hace pasar por loco. Dice literalmente la escritura que él deja salir su baba de la esquina de su boca. Y el rey le dice a aquellos que han traído a David, le dice: no tengo ya suficientes locos que atender en la ciudad, ¿para qué me traen a este hombre? Y producto de esta peripecia que David hace, logra escapar de allí. En medio de toda esta historia, David escribe este salmo. Es interesante, mis hermanos, lo que trae a colisión esta historia.
Y hoy vamos a estar viendo este salmo y está estructurado, dividido en cuatro partes. En primer lugar, los versos del 1 al 4, David está clamando por auxilio y vemos cómo David da en una sencilla frase una resolución ante el temor que le están infligiendo los malvados. En segundo lugar, en los versos del 5 al 7, David clama por justicia ante la maldad. Los versos del 8 al 11, David está reconociendo que Dios es un Dios que es cercano y que es fiel. Y él está confiando en Dios. Y en los versos 12 y 13 hay una alabanza en medio de la esperanza que David tiene en Dios. Estas son las 4 divisiones de este salmo y hay una verdad que David está dejándonos ahí, que como le decía al inicio es una verdad muy sencilla. David nos está diciendo, nuestro antídoto para el temor es Dios. Básicamente eso es lo que David nos está diciendo en este salmo. Nuestro antídoto para el temor es Dios. Es confiar en Dios. Y ahora vamos a estar viendo qué nos dice David acerca de esta confianza en Dios. Si usted comienza a leer a partir del versículo 1, David comienza implorando la misericordia de Dios en medio de otra de sus tantas huidas ante Saúl. Él está rechazando su autosuficiencia y está pidiendo clemencia a Dios, porque realmente dice David que los hombres quieren devorarlo. La persecución, la lucha que está afrontando David, en palabras de su propia boca, dice que es todos los días. No estamos hablando ahora de una opresión momentánea. David no está refiriéndose ahora a un acecho momentáneo, a una situación particular, sino que David se está refiriendo a lo que está viviendo día tras día, en consecuencia de alguna manera del desprecio de Saúl para con él, al Saúl entender que ya Dios lo ha desechado y que Dios ahora ha querido tomar a David como el siervo de él para que guíe al pueblo de Israel. Dice en el verso 2, todo el día, nos recuerda a David que en el verso 1 final, cada día es un tormento realmente constante. En el verso 3 nos dice, en el día que temo. David está refiriéndose a esta lucha, realmente a esta opresión como algo que es natural ya en su vida. Ahora, es importante no solamente que David pide misericordia de Dios, sino que David nos da en 4 sencillas palabras o en 5 sencillas palabras cuál es el antídoto de él para su temor. Y ahí está en el verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Y esta no es una resolución optimista. Esta no es una resolución que aparece en los libros de autoayuda. Esta no es una resolución psicológica. Esta resolución de David es una resolución de confianza plena y absoluta en el agente en el cual estaba confiando. David no está confiando ni en sus fuerzas, ni que él ha sido ungido por Dios para ser rey. David no está confiando en un Dios que él desconoce. David está confiando en un Dios que él conoce plenamente y con el cual ha caminado. En el verso 4, David está diciendo, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, la experiencia de David es la experiencia de un hombre que confía en Dios porque conoce al Dios en el que confía. Muchas veces usted se encuentra por ahí personas que dicen, no, yo confío en Dios.
Y yo sé que Dios me va a ayudar en esta situación. Y yo sé que Dios me va a sacar de este problema. Y yo sé que Dios es grande. Pero cuando usted está escuchando a esas personas, usted se da cuenta de que esas personas no conocen en nada a Dios. Esas personas sencillamente están repitiendo una y otra vez frases que han escuchado. Están repitiendo oraciones supersticiosas de un Dios que ellos desconocen que existe, de un Dios que es impersonal para ellos, de un Dios que sencillamente ellos no han tenido experiencia, de un Dios al cual recurren cuando están en situaciones como la de David, pero cuando están en otro momento se olvidan completamente de él. David no está haciendo uso de la superstición aquí. David conoce a Dios, conoce la palabra de Dios. Y David está recurriendo no al Dios del cielo, no al Dios lejano. David está recurriendo a su Dios. Hermanos, para nosotros poder decir confiadamente las palabras de David ante el temor, tenemos que conocer a Dios. Si no, nuestra oración puede ser una oración supersticiosa, puede ser una oración fundamentada en la experiencia de alguien más, pero que no es mi propia experiencia. Para poder confiar en Dios de esta manera, tenemos que conocer a Dios profundamente. Y David conocía a Dios. David conocía la fidelidad de Dios. David fue aquel que se paró delante de aquel gigante y le dijo: ¿quién eres tú para que desafíes los escuadrones del Dios viviente? La experiencia de David no es una experiencia contada, es una experiencia vivida. Y muchas veces nuestra vida se basa de experiencias contadas y no de experiencias vividas con Dios. Nosotros tenemos que conocer cómo es Dios para poder confiar de esta manera en Dios. David se está abandonando a Dios. David se está entregando a Dios. Y fíjense, David está atormentado por alguien que tiene posición, pero cuando David hace esta declaración, miren cómo termina David, versículo 4 final. ¿Qué puede hacerme el hombre? Saúl, el rey de Israel que me está persiguiendo, ¿qué puede hacerme? Y David no está diciendo aquí: no me pueden tocar un cabello. No, de esto no se trata. David está sabiendo de que Dios está en el trono, su confianza es Dios, y de que nada va a pasar que escapa de la voluntad y del propósito de Dios. Y como nada escapa de ese Dios que está en su trono, que David sabe que está reinando sobre sus enemigos, aún por muy poderosos que sean, David puede estar confiado. Porque si Dios lo quiere, pasa. Y si Dios no lo quiere, no pasa. Ni Saúl puede tocarlo, ni los filisteos pueden tocarlo. Y si Dios lo quiere, lo van a tocar. Entonces David reconoce: mi vida no está en manos de Saúl. Mi vida no está en manos de los filisteos. Mi vida está en manos de Dios. Y Dios es digno de confianza. Y es por eso que David puede decir: cuando yo temo, yo confío en ti. Yo me abandono a tu voluntad. Porque tú controlas mi vida y tú controlas aún la vida de aquellos que me quieren hacer mal. Es por eso que David puede
dejar en manos de Dios su vida, porque David conoce a Dios. Cuando nosotros conocemos que Dios gobierna sobre todas las cosas, entendemos entonces que por muy mal que nos puedan hacer o que pueda haber a nuestro alrededor, quizás no directamente contra nosotros, Dios sigue reinando y Dios sigue al control de todas las cosas. Y más allá de eso, Dios puede tomar este mal y lo puede usar para bien nuestro, para gloria de Él y para propósitos de Él. David sabe eso. Qué bueno que nosotros lo sepamos. Mis hermanos, en segundo lugar, David clama para que Dios haga justicia ante la maldad. Dice los versos 5 al 7, todos los días ellos pervienten mi causa. Y aquí vuelve David a decir, todos los días. Es algo continuo, Señor. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Verso 7. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. David está clamando para que Dios haga justicia. Pero fíjense, y es interesante, la justicia que David está clamando no está cegada por un deseo de venganza. Está basada en la justicia de Dios. Miren las palabras de David, miren la petición de David. Pésalos según su iniquidad. Señor, júzgalos por como ellos son. David está de alguna manera no solamente sufriendo lo que están haciendo contra él, sino que está sufriendo al ver también la iniquidad alrededor de él. Y no solamente está pidiendo que Dios juzgue la iniquidad de los que están contra él. Miren lo que dice David. Y derriba en tu furor a los pueblos. David está pidiendo la justicia de Dios contra la iniquidad y contra el mal de los pueblos. David no dice, Señor, tú sabes que Saúl está contra mí. Yo te pido que tú lo juzgues a él. No. David está hastiado de ver la maldad a su alrededor y está pidiendo que Dios en su justa justicia juzgue a los pueblos por esto. Hermanos, cuando hablábamos del Salmo 5, nosotros decíamos, y esto es algo que tenemos que entender y los salmos creo que como ningún otro libro, los salmos nos enseñan acerca de esto en la Escritura. Muchas veces pensamos que pedir justicia es algo que no nos toca a nosotros. Muchas veces pensamos que nuestro papel está en pedir misericordia. Y pedir misericordia es algo honorable, es algo bueno, es algo que está bien delante de Dios. Pero una cosa no quita la otra. Cuando yo estoy pidiendo Dios a justicia a aquellos que viven en iniquidad, yo no estoy pidiendo algo malo. Yo estoy pidiendo algo justo. Y este es uno de los salmos que nos enseñan acerca de eso. Yo estoy pidiendo, mis hermanos, nada más y nada menos que la justicia perfecta de Dios sea hecha en la tierra. Yo cuando pido justicia no pido venganza. Y a veces nosotros cambiamos los términos. Cuando yo pido justicia y no se la pido a los hombres, sino que se la pido a Dios que verdaderamente es justo, yo estoy pidiendo algo que es legítimo en la Escritura. Es por eso que cuando yo escucho la petición de David en el verso 7, David está pidiendo algo legítimo. Y déjenme decirle algo, nosotros como creyentes, en medio de tanta maldad, sería legítimo que pidiéramos también que Dios haga justicia. Y si nosotros como creyentes, en medio de tanta maldad, no estamos hastiados de la iniquidad, no sé qué tanta percepción de cómo es Dios nosotros tenemos. David conocía a Dios.
David sabía que Dios es un Dios justo, que aborrece la iniquidad. Y él está viendo la iniquidad. Y sencillamente él está diciéndole a este Dios justo, Dios justo juzga justamente esta iniquidad que no tiene nada que ver contigo. Y cuando nosotros vemos eso y cuando nosotros oramos y pedimos eso a Dios, es algo legítimo. ¿Le estoy diciendo que usted debe orar siempre por justicia? No. Eso es algo que usted en su conciencia debe decidir. Usted puede orar por misericordia, es legítimo. Usted puede orar por justicia, es legítimo. David en este caso y en otros casos está orando para que la justicia de Dios sea hecha ante la injusticia y la maldad del mundo. En los versos del 8 al 11, mis hermanos, nosotros vemos una repetición que también es característica en los salmos de la confianza de David, y él reconoce también que este Dios en el cual él confía es un Dios que es cercano y es un Dios que es fiel. Miren cómo dice David en el verso 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué cosa es la redoma? No. Un recipiente. Es como una botella que en aquel tiempo se hacía de cuero. Servía para guardar vino, agua, cualquier líquido. David está diciéndole a Dios, echa todas mis lágrimas en tu botella. Acuérdate de ellas. Le dice David al Señor, cuando le dice en esta pregunta, ¿no están ellas en tu libro? ¿Acaso Dios no conoce las lágrimas de David? Eso es lo que David está diciendo aquí. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, dice David, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David estaba confiando en un Dios que para él era un Dios cercano. Era un Dios con el cual él ha caminado, era un Dios con el cual él ha tenido experiencia suficiente. Era un Dios que no solamente es el Dios de los cielos, sino que es el Dios de él. Él sabe que ninguna de sus lágrimas son olvidadas por Dios, sino que Dios está al pendiente de toda la situación por la cual él está pasando. Y él afirma, además de eso, esto sé, que Dios está por mí. Que Dios está a favor mío. Es lo que está diciendo David aquí. Y recuerda nuevamente que por eso Dios es su confianza. Él está descansando en la palabra de Dios que es suficiente, que es fiel. David está descansando en las promesas del Señor. Y por eso él dice, no temo. Es por eso que les decía al inicio que nuestro antídoto ante el temor es Dios. Hermanos, el apóstol Pablo se hace una pregunta muy parecida a la que David se hace en el Salmo 56. Cuando usted está leyendo Romanos y llega al capítulo 8, el apóstol Pablo va más allá de David. Y él dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Le es familiar la pregunta que se está haciendo Pablo aquí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación,
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. David dice, el hombre. Pablo está diciendo aquí una serie de cosas. Pero va más allá, dice Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza y esa es la confianza del creyente. ¿Quién se va a levantar? No importa. ¿Qué me está infundiendo temor? No importa. Dios ha dado a su Hijo, mis hermanos. Y en Él estamos completamente seguros. Pablo va más allá de David y dice, no solamente el hombre, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la confianza del creyente. Esa es la confianza nuestra ahora. Cuando nosotros conocemos a Dios, y dice Pablo también en Romanos 8, imagínense cómo Dios les ama, que ha dado a su Hijo, no les ha negado a su Hijo. ¿Cómo es que no nos hará también con el Hijo todas las demás cosas? El creyente, mis hermanos, puede vivir seguro a la luz del Evangelio, a la luz de la promesa fiel de Dios, de que Él nos ha redimido, que ni aún la muerte tiene poder sobre nosotros. No las acechanzas de los hombres. Déjeme decirle, David vivió muchos años antes, pero David también tenía esperanza aún después de la muerte. Pero nosotros que estamos del lado de acá de la cruz, que conocemos, ya no es un misterio para nosotros, sino que lo hemos visto. Y tenemos certeza del Evangelio. ¿Qué nos podrá atemorizar? ¿De qué temeremos? ¿Quién nos puede hacer daño? El daño mayor que le pueden hacer a usted, humanamente hablando, es matarlo. ¿Y qué? ¿Qué problema hay con eso? Pero mis hermanos, tenemos que conocer a Dios. Y tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que tener certeza de la promesa de la vida eterna. Y es triste cuando creyentes viven inseguros en esta vida. Viven tambaleantes en esta vida. Creemos las cosas de este lado de la eternidad y vivimos en una mezcla de expectantes e inseguros del otro lado de la eternidad. Mire, el Dios que es fiel para cuidarnos de este lado de la eternidad es fiel para llevarnos del otro lado de la eternidad y para morar con Él por siempre. Esa es la esperanza del creyente. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que nada que se levante contra la iglesia del Señor o contra usted en particular, visto desde el ángulo de la eternidad, vencerá. Por eso el apóstol Pablo pudo exclamar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todo delante de la esperanza del creyente ante la muerte es risible. Básicamente el apóstol Pablo está llevando esta ironía. ¿Dónde está tu triunfo, muerte? No tienes ninguno. Porque Jesucristo venció en la cruz. Y esa victoria es la que asegura la nuestra.
Esa es la confianza, mis hermanos, que nosotros como creyentes podemos tener. Y si nos estás visitando hoy y no la tienes, es el momento en que comiences a pensar en tenerla. Solamente te va a costar mucho, no monetariamente, es completamente gratis, pero te va a costar renunciar a ti mismo, arrepentirte de tus pecados, renunciar a tus fuerzas, renunciar a lo suficiente que crees que eres y humillarte delante de Dios, reconocerte pecador y creer en Jesucristo. Y cuando tienes eso, lo tienes todo en la vida. Termina, mis hermanos, este salmo con una alabanza. David dice, verso 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Mis hermanos, David no está diciendo, ya se acabó el problema. Y esa es la solución que muchas veces nosotros queremos. Ay, Señor, por favor, quítame esto. Ay, Señor, por favor, no me hagas pasar por esto. Eso no es lo que David está haciendo aquí. Al parecer, no tenemos esa certeza, pero David está mencionando un voto allí y él está diciendo que él lo va a cumplir. Al parecer, David hizo algún voto para con el Señor y ahora David está dispuesto a cumplir ese voto. No porque David haya salido del problema. Saúl todavía está vivo, todavía le están persiguiendo, pero la actitud de David pasó del temor a la confianza. Y como David ahora está confiado en Dios, David está recordando quién es Dios, David puede decir, voy a hacer el voto. No porque mi situación ha cambiado, sino porque mi confianza y mi esperanza ahora está descansando en Dios. Ya no está descansando en mí, no está descansando en que Saúl cambie en relación conmigo, está descansando en el Dios que tiene provisión y que tiene en su soberanía, en su mano, todas las cosas. En el Dios sobre el cual está mi vida. Cuando nosotros, mis hermanos, confiamos en Dios plenamente, en medio de los problemas podemos alabarle. Porque nosotros confiamos en que Dios está con nosotros. Que Dios no nos ha abandonado. Que la victoria es de Él. Y que aún cuando pase lo peor que pueda pasar, Él lo permitió, Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Es por eso que David canta al terminar este salmo y él dice, has librado mi alma de la muerte. Y esa es la esperanza que veíamos ahorita en Pablo. No de la muerte de Saúl, sino de la muerte de quien sea, en manos de quien sea. David confiaba de alguna manera, tenía su esperanza puesta en el Dios que camina con el hombre más allá de la muerte. Y esa también es nuestra esperanza y esa también es el gozo y el motivo de nuestra alabanza para con nuestro Dios. Señor, dice David, tú me vas a hacer andar delante de ti en la luz de los que viven. Así termina poéticamente este salmo, mis hermanos. El libro de los salmos es un libro práctico para que nosotros apliquemos realmente y vivamos nuestra experiencia con Dios. Usted puede pensar que sabe de Dios, pero en este salmo David nos manda a acercarnos a Dios y a conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios profundamente, no hay espacio para el temor en nuestra vida. Hermanos, necesitamos profundizar
en nuestro conocimiento de Dios, y la manera en que nosotros podemos hacerlo única y exclusivamente es por medio de su palabra. David está diciendo 2 veces aquí, en Dios alabaré su palabra. David está exaltando la palabra de Dios porque el conocimiento de Dios por medio de su palabra es lo que le ha hecho permanecer a él firme. Y no quería terminar en esta mañana sin también recordar eso. Necesitamos conocer a Dios por medio de su palabra. No por medio de la experiencia ajena. No por medio de la superstición. Por su palabra. Entonces vamos a estar verdaderamente confiados ante las situaciones adversas de la vida, ante la maldad de los demás. Cuando alguien me quiera hacer daño, yo sé que Dios está ahí. Dios tiene el control. Y en Dios somos victoriosos. Eso es lo que David nos está enseñando. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a recordar eso todos los días y a buscar a Dios y a conocer a Dios más profundamente. Que Él nos ayude.